Voy a abrir mi diapositiva. ¿Actualizar? Sí, sí se está viendo. Sí, Tal vez lo puedes poner si la en pantalla. modo presentación. Ajá, exacto. Ya, un ratito, por favor. A ver, partimos de aquí. Ahora sí, ¿no? Ya. Introducción, ¿no? El programa Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del programa Aurora, Centro de Emergencia Mujer. A ver, ya. Bien, un poquito para contextualizarnos respecto al programa, tenemos aquí que el programa como antecedente, ¿no? El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, pues fue creada en el año 2001, ¿no? A través de un decreto supremo 008-2001, que en ese entonces fue PROMUDE. Ahora la nueva denominación es el programa Aurora. Aurora, que significa un nuevo amanecer, ¿no? Que ha sido aprobada en el 2019 con el decreto supremo 008, también del Ministerio de la Mujer. Bien, la finalidad de este programa es contribuir a la reducción de la alta prevalencia de la violencia familiar, ¿no? En mujeres, niños, niñas y adolescentes, que tiene como objetivo implementar y promover servicios especializados en prevención de la violencia, así como atención, protección y recuperación de las víctimas. Este programa tiene un nuevo enfoque que se centraliza más en lo que es la prevención de la violencia, ¿no? Para ello ya vamos a ver más adelante de qué se está trabajando, ¿no? Respecto a las líneas de acción, tenemos 3 líneas de acción en el programa. La que nos interesa a nosotros, bueno, en mi caso, trabajo en la línea de acción número 2, que es la atención especializada frente a la violencia familiar y sexual. Que, ojo, que también es importantísimo todas las líneas, ¿no? La línea 1, que es la prevención frente a la violencia familiar y sexual y promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres. Y tenemos como línea 3, que es la generación de información y gestión del conocimiento. Cada línea de acción, como bien su nombre lo indica, acción, tiene objetivos y metas que cumplir y todas estas son canalizadas a través del PAME. El PAME, que es el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación, que mide las actividades de cada línea de acciones, ¿no? En base a resultados. Tatiana, se ha quedado en la primera lámina. ¡Ah! Uy, Dios mío. Puedes ir pasándola con Enter. ¿La pueden ver acá? ¿Esta de acá? Solamente ¿Pasó? está en la carátula. Hay un ratito. Ahora sí, ajá. Ya, yo creo que mejor así va a ser. Porque cuando lo pongo en modo presentación. Ya, no hay problema. Sí, no ves, ¿no? Ya. Ya, sí. Ahí No está. logro ver. ¿Ahora sí? Ajá, sí, ahora sí. Ya, esta es la segunda lámina, disculpen. Esto es lo que yo he referido hace un momento, los antecedentes, la finalidad, el objetivo y las líneas de acción. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir en el organigrama. El organigrama del programa Aurora, que fue aprobada en marzo del año 2020, ¿no? Que está dentro del manual de operaciones del programa Aurora, ¿no? Como podemos visualizar en este organigrama, vemos que para empezar el programa Aurora es una unidad ejecutora. ¿Qué significa? Que ellos tienen un propio presupuesto asignado que no demanda ningún presupuesto adicional al Tesoro Público, ¿no? Ellos tienen sus propias, como ya lo señalé, líneas de acción, tienen recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, y que todas estas son canalizadas a través en base a objetivos y metas que hay que cumplir, ¿no? Está conformada acá por la dirección ejecutiva, ¿ya? Dentro de la dirección ejecutiva hay varias unidades, ¿no? La unidad que corresponde a la parte asistencial netamente es la unidad de articulación territorial, ¿ya? Esta unidad es la encargada, ¿no?, de implementar, ejecutar y supervisar los procesos relacionados a lo que son los servicios especializados, ¿no?, articulados de calidad y prevención, orientados pues a la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. También en ese mismo nivel está la unidad de prevención y atención
Esta unidad se encarga de básicamente realizar actividades preventivas promocionales, que ahora también ha cambiado un poco su intervención, ¿no? Pero articula con diversas instituciones, sea del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, a través de capacitaciones y muchas series de eventos que tratan de sensibilizar y concientizar a la población, ¿no? Referente al tema de la violencia contra la mujer. Luego también tenemos la unidad de asistencia económica, que se basa en brindar un tipo de apoyo económico a los deudos de las víctimas de feminicidio, ¿no? Que son los hijos, principalmente, o si no, si esta víctima tenía a su padre o su madre a su cargo, ¿no? Entonces, le brindan cada 2 meses, previa evaluación de la trabajadora social, una asignación económica de 600 soles mensuales, cada 2 meses, bimensual. Bien, en lo que es la unidad territorial, a la cual pertenecen todo lo que son los servicios asistenciales, como vemos aquí, que es el SEM, el SAU, la línea 100, el hogar de refugio temporal, el CAI, que es Centro de Atención Integral, y la estrategia rural. El CEN, Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Son centros especializados que brindan asistencia de manera integral, ¿no? Que está conformado por los profesionales de los abogados, psicólogos y trabajadoras sociales. También hay promotores, cada cual tiene su función asignada, más adelante lo voy a mencionar, y también hay un admisionista que se encarga de recepcionar los casos de violencia, ¿no? Tenemos el SAU, que es Servicio de Atención de Urgencias. Este servicio atiende las 24 horas, ¿ok? Atiende casos prensa, esos que salen en la televisión, ¿no? Dando a conocer los casos así, mayormente son severos, y su atención es en el día, en las 24 horas, ¿no? Los profesionales trabajan de manera muy articulada, interdisciplinaria, y el objetivo es, como dice, canalizarlo, la atención, ya cuando han intervenido ellos, lo canalizan a un CEN que le corresponde a su jurisdicción para que ya continúen con el seguimiento del caso. Luego tenemos a la línea 100, que también funciona las 24 horas del día, ¿no? Esta línea 100 está conformada por profesionales de los abogados, la especialidad de Derecho, y también los psicólogos, ¿no? Son los únicos que trabajan en lo que es la línea 100, y ellos se encargan de brindar contención, algún tipo de orientación a la presunta víctima, porque digamos presunta víctima, por eso ellos se encargan de realizar el filtro, y cuando identifican un caso de riesgo severo, coordinan o moderado, coordinan de inmediatamente con la comisaría de la jurisdicción para que ellos intervengan en el domicilio, la policía, y realice sus acciones como tal, ¿no? Luego tenemos al hogar de refugio temporal. Es un espacio de acogida que brinda alimentación, protección, ¿no? Y también atención en psicología a las víctimas de violencia familiar, en este caso las mujeres, y también sus hijos, ¿no? Considerándose también víctimas directas o indirectas, ¿eh? Luego tenemos al CAI, Centro de Atención Integral. Estos centros de atención integral solo tenemos uno a nivel Lima, otro en el Callao, y 3 en lo que es, en provincia, nada más, ¿no? Aquí acuden los hombres adultos que son en su calidad de agresores, que están sentenciados o en proceso, ¿no? Por el juez, ¿no? Por el juez de familia, juez penal, y bueno, es un centro de rehabilitación que brindan el servicio de psicoterapia. Hay especialistas, no solo psicólogos, sino psicólogos especializados en psicoterapia. Su tiempo de rehabilitación dura 1 año aproximadamente. La profesional de trabajo social aquí hace un trabajo de seguimiento, ¿no? Después que haya recibido ya las terapias, una previa evaluación, y para que se rehabilite, digámoslo así, y la evaluación, el seguimiento consiste en que ya no se
que ya cesen los hechos de violencia cuando esté en su núcleo familiar, ¿no? La estrategia rural es, básicamente es cuando el profesional, en este caso sea un psicólogo en especialidad de psicología comunitaria, articula con diversas instituciones de la zona, ¿no? De su jurisdicción. Ellos hacen una especie también de prevención, ¿no? Prevención con las comunidades. Ellos trabajan en comunidades rurales, comunidades indígenas. ¿Mm? Y tratan de, mejor dicho, sensibilizan a la población de la zona donde van a incidir, van a trabajar en el tema de violencia y también con las localidades de dicha zona. Antes que me pase a la siguiente diapositiva, quiero hablar de esta diapositiva de acá, en el marco jurídico, ¿no? Todas las acciones que yo vengo señalando del programa Aurora tiene como marco jurídico nacional la ley 30364, que consiste en lo que es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia, ¿no? Producidos en el ámbito público, privado, ¿no? Contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta norma está vigente desde el año 2015, en noviembre del año 2015. Bajo esta norma es que vamos a hablar en lo que respecta al CEN comisarías. Existe un protocolo de actuación conjunta con lo que son CEN comisarías que ha sido aprobada mediante Decreto Supremo 006-2018, ¿ya? Entonces, el objetivo que tiene este protocolo es establecer orientaciones, ¿no?, comunes para garantizar la atención articulada de los servicios, ¿no?, involucrados en dicho protocolo, que lo hacen de manera bastante dinámica, articulada e integral, ¿no?, para atender los casos de violencia contra la mujer, porque el objeto de esto es que la persona víctima de violencia acceda a la justicia, ¿no?, de manera pronta e inmediata, en el cual se priorice su recuperación, ¿no?, recuperación frente al hecho que ha sufrido, protección y recuperación. Voy a hablar ahora en lo que viene, tenemos un protocolo de atención netamente en lo que es CEN, que hace poco ha sido, está vigente y ya está en ejecución en julio de este año, ¿no?, en este mes. Aprobada mediante resolución ministerial número 100/2001 de este año, que tiene como objetivo, optimizar la actuación del personal de los CENs, ¿no?, a nivel nacional para brindar un servicio de calidad. El Centro de Emergencia Mujer. Tenemos dos tipos de Centro de Emergencia Mujer, lo que más predomina, ¿no? Tenemos el CEN regular y el CEN comisaría. Un poquito aquí voy a decir la diferencia en qué consisten, ¿no? El CEN regular están gestionados en convenio con las municipalidades o gobiernos regionales. Está conformado por equipo de profesionales especializados en temas de violencia de género y la atención es de lunes a viernes de 8 a 4:15. Pero estos CENs de emergencia funcionaron en el año 1999 en las instalaciones justamente del Ministerio de la Mujer, ¿no?, que está en Emancipación, creo. Sí, Girón Camaná, perdón. Ahí funcionó. Luego se ha ido diversificando, se han establecido convenios, como acá lo menciona, ¿no?, convenios con diferentes municipalidades. Ahora hay a nivel nacional. Estos sean regulares, que tenemos un promedio de 246 CENs regulares a nivel nacional, y a partir del año 2017 se han ido implementando a 170 comisarías, ¿no? Hasta marzo de este año hay como 170 CEMs en comisaría. Ahora, el CEN comisaría
creados también por convenio con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, ¿no? En este caso, el Ministerio del Interior es que proporciona los ambientes, el espacio físico y toda la infraestructura, y el Ministerio de la Mujer se encarga de lo que es la implementación de los inmobiliarios, ¿no? El trabajo con los CEN Comisaría es un trabajo bastante articulado. Brinda un servicio especializado e interdisciplinario, ¿no? En atención integral a las personas que acuden a la comisaría a denunciar hechos de violencia. La atención aquí son las 24 horas, es decir, hay 3 turnos, de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, luego el turno de la tarde de 3 hasta las 12 de la noche y el turno de madrugada desde las 12 hasta las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Y los sábados y domingos también. Son las 24 horas. Un poco acá voy a describir lo que es la ruta de atención de lo que es el CEN con la comisaría, ¿no? Bien, acá tenemos, bueno, las personas pueden venir por 2 medios, ¿no? Es decir, mejor dicho, unos que acuden directamente al CEN, otros que acuden directamente a la policía, ¿no? A la comisaría para denunciar un hecho de violencia. En ambos recepcionan, ¿no? El caso y le dan una orientación a la víctima o denunciante. Luego, esta denuncia que hace en la comisaría, la policía, ¿no? Lo registra a través en el sistema que ellos tienen, el SIDPOL, o en el libro de denuncias, ¿no? Luego hacen una aplicación de la ficha de lo que es la valoración de riesgo. Esta ficha, pues, es un instrumento que consiste en recabar los datos, los hechos ocurridos de violencia, para luego ellos hacen una evaluación del nivel de riesgo. Dependiendo del nivel de riesgo, más que nada, si es severo o moderado, realizan acciones, ¿no? Inmediatas, como acá dicen, realizan actos de investigación policial, pero a su vez también ellos, mediante oficio, derivan el caso al CEN. El CEN registra los datos, ¿no? Identifica la urgencia. ¿Ya? Identificar la urgencia significa qué nivel de riesgo tiene la persona que ha sido, que es presentemente víctima de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, la que más predomina, o sino también violencia económica o patrimonial. Luego, el CEN efectúa su atención inicial y brinda contención emocional, ¿no? El CEN primero, el caso lo registra el admisionista, es el primer filtro, indaga un poco, pregunta, mejor dicho, de manera general, no explora, ¿no? Y lo deriva esto al área de psicología, ¿ya? Bueno, el área de psicología es quien hace una entrevista a profundidad, conjuntamente con los profesionales que voy a mencionar más adelante. Ellos hacen la valoración y gestión del riesgo. Expiden, se elabora el informe psicológico y este informe psicológico es solicitado por la comisaría, ¿no? En la cual nos derivaron. También solicitan informe social, ¿sí? Siempre van acompañados. Cuando cuando la comisaría manda el oficio, así diga, atención psicológica, el área social también interviene y elabora su informe social y es derivado ambos documentos a la comisaría. Por su parte, el CEN hace patrocinio legal, quien asume el abogado, acompañamiento psicológico por la parte, ¿no?, el área de psicología, y la gestión social y fortalecimiento familiar, el área social. Más adelante voy a explicar qué significa estos términos, ¿eh? Luego, el abogado, ¿no?, elabora sus escritos, ¿no?, su apersonamiento y los presenta ante el juzgado de familia, quien también, por su parte, ellos los presentan con los informes emitidos, ¿no?
para solicitar medidas de protección inmediatas. Aquí vemos, he visto por conveniente colocar varias imágenes en lo que los profesionales del SEM vienen desarrollando en las comisarías, ¿no? Como dije, se están implementando ya a nivel nacional lo que son SEM comisarías, tanto costa, sierra y selva. Acá tenemos, un grupo de profesionales que interactúan con los operadores de justicia, en este caso la policía, en la comisaría, ¿no? Dentro de este espacio físico de la comisaría se ubica el CEM, el Centro de Emergencia Mujer. De ahí parte, ¿no? De su espacio físico. Bueno, es hace poco que ha sido inaugurado un CEM. Acá tenemos, también participan de la formación, ¿no? Del día a día, ¿no? Con los efectivos policiales. Aquí vemos un grupo de profesionales, ¿no? El psicólogo, trabajadora social, el abogado, quien lidera este abordaje. Aquí están realizando un abordaje a una víctima de violencia, ¿no? Tiene que ser un ambiente espaciado, ¿no? Que están con todos sus, ¿no? Su mascarilla, con su protocolo de seguridad como debe ser, y están realizando la primera entrevista, el primer abordaje multidisciplinario. Aquí vemos pues a un promotor quien está realizando una actividad en alguna, ¿no? En algún espacio de una campaña, algún evento, informando a la población sobre la violencia, ¿no? Los efectos que produce este tipo de violencia. Y aquí vemos una colega haciendo la visita domiciliaria, ¿no? En una zona bastante accidentada, en lo que es esta de acá es en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los casos de violencia mayormente reportados son en las zonas altas ¿no? En las zonas, partes altas, o sea, digamos cerros, ¿no? Entonces es bastante, digamos así, un poco peligroso porque te expones a diferentes riesgos, ya sea de día o de tarde, ¿no? Para ello se coordina con algún efectivo policial, o si no están a la predisposición porque ellos también tienen sus actividades, bueno, ella se tiene que trasladar sola, ¿no? Acá. Procedimientos para la atención. Esto es en base al nuevo protocolo de intervención, como ya lo mencioné, ¿no? Que ha sido aprobada en marzo de este año y ya implementada, ejecutada en julio del mismo. Como primer nivel de atención, consiste en obtener información suficiente, relevante y confiable para evaluar el riesgo de la violencia, ¿no? Que se encuentra la persona usuaria y sus dependientes. Las acciones que se desarrollan en este primer nivel de atención son el admisionista, que ya le dije cuál es la función que él desarrolla, ¿no? La primera entrevista, que se desarrolla de manera conjunta. Si esta víctima viene alterada, llora y está asustada, el profesional de psicología realiza una primera intervención para calmarla, ¿no? O en su defecto, si no puede calmarla, se coordina con el área social para que sea llevada a un establecimiento de salud en lo que es los centros de salud mental comunitario, ¿no? Que tienen psiquiatras, psicólogos y médicos, ¿no? Luego de eso, el profesional hace una evaluación de riesgo. Esto lo está haciendo ahora, a partir de ahora, el área de psicología, ¿no? Es para determinar si existe factores de riesgo, cual pues dificultan que la víctima continúe en el proceso, ¿no? O haga su denuncia para que pueda iniciar todo el proceso que esto demanda. La evaluación de estrategias de afrontamiento es saber si la víctima, si la persona agraviada, mejor dicho, está convencida de querer continuar con la denuncia, está decidida en continuar con la denuncia, o está siendo de una forma persuadida por factores internos o externos que le impiden continuar, ¿no? En la gestión de riesgo
es hacer acciones inmediatas, dependiendo del nivel de riesgo. Si es riesgo moderado, severo, porque está en peligro. Severo es que está en riesgo su vida de la persona afectada. Entonces, ahí se realizan acciones inmediatas, por ejemplo, coordinar un hogar de refugio temporal para que pueda la presunta agraviada estar a salvo, ella y sus menores hijos. Como ya lo dije, en Lima es un poco difícil porque solamente hay una hogar de refugio que es en el distrito de Caraballo, en el cual es administrado por el Ministerio de la Mujer. Entonces, se tiene que buscar otras redes, ¿no? En el cual, pues, ¿cómo se llama? Hay casas de acogida que son administradas por la municipalidad. Entonces, en mi caso, muchas veces yo he tenido que gestionar eso, coordinar, para que de inmediato me den un cupo, así se llama un cupo a la víctima, ¿ya? Y pueda estar a salvo, ¿no? Entonces, la víctima puede estar ahí no más de 3 semanas, a lo mucho, hasta que tenga su medida de protección, que son sus garantías personales, ¿no? Una vez que ya tenga sus medidas de protección, ya sale la víctima y si el agresor está en casa, no podría, ¿no? Entonces, por lo general, la víctima, la medida de protección tiene que indicar, que disponer que el agresor sea retirado de la casa si es riesgo severo, o si no, la víctima, en algunos casos se resiste, pero ya cuando hay una orden judicial, ellos se tienen que retirar. Y cuando es riesgo moderado, a veces no lo indica, entonces la víctima tiene que ir en un familiar quien le dé acogida temporal, ¿no? También se gestiona lo que es, por ejemplo, si no tiene SIS, se hace todas las acciones y estrategias para que pueda acceder al servicio de salud a través del SIS o también varias instituciones, ¿no? Dependiendo del caso, porque cada caso es particular, ¿no? También se elabora un plan de seguridad, ¿no? Para la víctima. Este plan de seguridad consiste en elaborar conjuntamente con ella y su familiar, ¿no? Para poder, primero que tengan los teléfonos de la comisaría, del efectivo policial quien ejecuta la medida de protección, de sus familiares más cercanos, también de los vecinos, ¿no? Donde ella tiene quizás comunicación o algún tipo de confianza, ¿no? Para que los pueda utilizar ante alguna amenaza, ¿no? Si es que no decide la víctima ser albergada, ¿no? Porque a veces no quieren ser albergadas porque tienen que trabajar y dentro del albergue también hay reglas que tienen que someterse, ¿sí? La asistencia y asesoría jurídica es realizada aquí netamente sí por el abogado, quien brinda orientación a la víctima de todo el proceso que va a tener que seguir su curso, porque un hecho de violencia, no es solamente una denuncia, es parte del procedimiento. De ahí viene toda una serie de acciones hasta llegar a la sentencia final, que es pues que el juez determine, ¿no? Si esta persona, dependiendo del nivel de riesgo, como dije, va a ir a un centro penitenciario o va a cumplir algún tipo de trabajo comunitario. Hasta ahí termina, ¿no? El caso. Y luego se hace, la derivación es similar a lo que mencioné en lo que es el riesgo, en la gestión del riesgo, porque aquí derivas ya servicios complementarios que necesita la víctima, por ejemplo, documentos, ¿no? Que no tienes un niño, porque no solamente se apoya a la víctima, sino también a los niños que dependen de ella, a un tipo de gestión en lo que es la obtención del DNI ante el RENIEC u otro tipo de institución, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitario, ¿no? También se le deriva, son servicios complementarios. Todo esto van a contribuir a la recuperación de la víctima. En el segundo nivel, como menciono acá, consiste en movilizar los recursos internos y externos para contribuir con el acceso a la justicia, protección y recuperación de la persona usuaria del servicio. Las acciones que se desarrollan son,
Como primero tenemos la que es la evolución del riesgo. Voy a ir a la siguiente diapositiva, acá vamos mencionando la evolución del riesgo, que es verificar la probabilidad de recurrencia del hecho de violencia y monitorear los cambios después de la denuncia o las medidas de protección. Esta actividad lo realiza como primera instancia el área de servicio social. Hay SENS que a veces no existe, los profesionales de servicio social lo realiza la psicóloga o en su defecto ya el abogado, ¿no? Pero la prioridad aquí es la trabajadora social, ¿no? Para ver si ha habido nuevos hechos de violencia, ¿no? Constatar, verificar, y si ha habido incidencia, o no había incidencia. Y en eso tiene que evaluar el caso y emitir su informe social. En eso también se hace visita domiciliaria, ¿no? La gestión social es realizar acciones concretas, conducentes a vincular a la persona usuaria y sus dependientes, en este caso sus hijos, también padres, adultos mayores que dependen de la víctima, a los servicios institucionales y comunitarios para la atención integral de sus necesidades. Entonces, si la víctima no cuenta con los recursos, digamos, económicos, ¿no? En algunas ocasiones yo he tenido que gestionar porque su condición económica era bastante precaria, ¿no? Había muchas necesidades, entonces ver en la zona que hay algún tipo de comedor o una especie de parroquia que brindan apoyo en lo que es en el tema de alimentación. Y sí lo hay, ¿no? Entonces sí se gestiona, se logra esa gestión y tú incorporas a la víctima para que pueda ella recibir los alimentos, ¿no? Uno, también coordinas con el área de promoción, porque la promotora también es parte del CEN. Ellas articulan con varias instituciones, conocen, tienen su cartera ahí de instituciones, conocen cuáles son las funciones, qué actividades desarrollan y qué tipo de apoyo también desarrollan, porque ellos hacen un mapeo, las promotoras. Entonces, aquí se trabaja de la mano con ellas para que sea un nexo y como trabajadora social, emitir oficios, comunicar, gestionar, ¿no? Para que puedan brindar algún tipo de apoyo, ya sea en un tema laboral, un tipo de trabajo temporal. No todos los casos a veces se ha logrado realizar, ¿no? Que sean incorporadas al mercado laboral las víctimas, pero sí se intenta, o si no, se va a otros medios para que ellas puedan lograr algún tipo de actividad y tengan un ingreso, ¿no? La visita domiciliaria. Bueno, es obtener y verificar o ampliar también la información sobre los hechos de la violencia, ¿no? Factores de riesgo o protección donde se encuentra la víctima, ¿no? Como le dije al inicio, la evolución de riesgo va de la mano con lo que es la visita. Esta es una técnica, ¿no? En el cual tú desde el primer momento haces tu planeación para hacer la visita, lo planificas, ¿no? Lo ejecutas antes, el durante y el después de la visita, ¿no? Hay procedimientos a seguir en la visita domiciliaria, lo cual está pautado en el protocolo de atención, ¿no? Lo que son SENS. El objetivo de la visita, como bien lo dice, también te hace ver la realidad un poco más a profundidad, porque no solamente le ves a la víctima, ¿no? En casa, sino también ves a su entorno, ya sea su familia, las vecinas. Tienes que indagar, ¿no? Indagar, recopilar información para luego analizarla, interpretarla, ¿no? Y es de gran ayuda porque tú ves a la víctima en su mundo, ¿no? En su realidad en sí, y te das cuenta de muchas cosas que pueden estar pasando, no solo que cuando vino al escritorio y mediante la entrevista te dijo, ¿no? Sino descubres otras cosas más, y eso te hace ver de manera integral el problema en realidad. A veces el problema es mucho más grande de lo que uno pensaba, ¿no? Y luego de esto tú lo compartes, esa información recopilada,
con el equipo, ¿no? Con el equipo interdisciplinario que es la parte de psicología y el área legal, ¿no? Para iniciar acciones o modificar también las estrategias en lo que es el área legal, para el área legal. ¿Mm? Luego tenemos lo que es el fortalecimiento sociofamiliar, que consiste en promover la participación familiar y social, ¿no? En la realización de acciones que coadyuvan en la protección y recuperación de la persona usuaria y sus dependientes. En esta parte de acá aún no existen instrumentos estandarizados, pero ya depende de cada profesional del área social que puede utilizar, por ejemplo, geniogramas o ecomapas que te ayudan a relacionar, ¿no? Los problemas que existen dentro de la familia para brindar, o mejor dicho, hacer una adecuada intervención, ¿no? Trabajas con la familia, más que nada con la familia. Aquí lo importante, la clave de esto para mí es la familia, ¿no? Ya sea la familia cercana o la familia que están en provincia, pero que mantienen comunicación, que no están en el espacio físico así cercanos, pero sí mantienen comunicación, porque es la primera, digamos, para mí, una instancia que es un soporte, pero tiene que ser familia idónea, ¿no? Una familia idónea que no haya violencia dentro de su núcleo y que también respalde la decisión de la víctima. Luego tenemos la acción de la orientación sociolaboral. Aquí se evalúa la empleabilidad de la persona usuaria y coordina, ¿no?, con el promotor del CEN, como ya lo dije, para la participación de la usuaria, ¿no?, en la estrategia de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento económico. El programa Aurora tiene una estrategia, mejor dicho, la unidad de prevención tiene una estrategia que es mujeres, jóvenes y adolescentes, ¿no? Que realizan actividades de tipo manuales o los capacitan, ¿no? Los capacitan instituciones, ya sea ONGs, otras instituciones que tienen esa voluntad de apoyar a las víctimas de violencia, ¿no? Les capacitan en algún tipo de oficio para que ellas puedan más adelante también generar, ¿no?, sus recursos previo a la capacitación recibida. Esto de acá también lo hace la trabajadora social. Bueno, como ya hemos hablado, el informe social, toda actividad que se realiza, obviamente la visita domiciliaria, ¿no? No hay un informe social que se haga si no hay previo una visita domiciliaria, ¿no? Este informe social es un documento científico de carácter legal que te permite obtener y conservar la información relevante para sustentar el riesgo y la vulnerabilidad en que se encuentra la persona afectada y promover su protección. Este informe social sí está estandarizado, es un instrumento estandarizado también en el protocolo, tanto el informe y la visita. También tenemos una ficha de atención del usuario, la cual no le he consignado acá, pero sí hay una ficha de atención que se aplica a nivel nacional, ¿no? Y esta ficha de atención en lo que es en el área social mayormente está abocado a lo que es la evolución del riesgo y lo que es redes familiares. Ahora con el nuevo protocolo se incide más en trabajar con las familias, ¿no? La víctima y su familia a nivel individual, familiar y también en lo que es en la comunidad. Un ratito, acá tenemos el flujograma del protocolo de atención. No se visualiza bien acá. Le voy a abrir, no, acá un ratito. Lo voy a extender un poquito, no sé si pueden ver ahí. Este es el flujograma ya específico que se realiza en lo que son los profesionales del CEN, ya sea CEN comisaría, CEN regular, ¿ya? En este programa acá vemos el primer nivel de atención, ¿sí?, y el segundo nivel de atención. En el primer nivel de atención, el inicio, ¿no? Acá dice inicio, formas de ingreso, o sea, formas de ingreso que se puede obtener en un caso de violencia
familiar. Puede ser por demanda espontánea cuando la víctima viene al CEN y quiere hacer poner de conocimiento, porque la denuncia, ojo, toda denuncia se hace en comisaría. Entonces, y el primer filtro, el admisionista recaba los datos y cuando hay si tiene alguna duda, algo, lo pasa directamente al área de psicología para que valide el caso, ¿no? De acuerdo a los indicadores que ellos crean conveniente, lo validan el caso, ¿no? Eso es demanda espontánea cuando la persona viene directamente al CEN. Luego también son derivados, ¿no? Por la comisaría, como ya lo dije en un momento, oficios que vienen de la comisaría para atender el caso. También son derivados por los servicios mismos del programa, que son los servicios de la línea 100, el chat 100, el SAU. También derivan el Ministerio Público, el Poder Judicial, en los hogares de refugio temporal, ¿no? En esta parte de acá vemos lo que es en el CEN, acá, perdón, un ratito, ¿lo pueden visualizar? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya voy a, ay no se puede agrandar, es que está muy engorroso, ya. Luego, se inician las acciones de, por ejemplo, acá, ya, la denuncia, ¿no? Una vez que se ha recepcionado el caso, se hace la intervención en este primer nivel de atención, ¿no? El primer nivel de atención. Si está en crisis, la víctima y si el profesional de psicología logra estabilizarla, ¿no? Emocionalmente, se continúa. Si no, como ya lo dije anteriormente, se deriva a un centro de atención. Pero si no, sigue la ruta, ¿no? Sigue la ruta de atención, que es la primera entrevista, la evolución del riesgo, que ya lo mencioné, la gestión del riesgo. Hay un plan que se desarrolla de manera integral con el equipo, que consiste, este plan de atención integral consiste en, con la misma víctima, informarla, sensibilizarla, ¿no? De la violencia en sí, la violencia familiar, la magnitud de la violencia y el nivel de riesgo que ella podría estar inmersa, ¿no? La víctima. Y bueno, acá vemos la evaluación de redes, que ya lo mencioné, la orientación legal, que lo hace netamente el abogado, y la derivación. Ahora, todas estas atenciones, en primera instancia lo corresponde, bueno, lo hace el área que es de su competencia, o en su defecto, si no está el profesional responsable, también lo puede hacer el profesional de psicología o trabajo social. O sea, en realidad todos tenemos que saber un poquito de las funciones que tienen los demás profesionales, ¿no? Ya muy aparte de las funciones específicas que desarrolla, ¿no? Cada profesional para la intervención del caso. En el segundo nivel de atención, lo podemos ver acá graficado, la evolución del riesgo que lo hace la trabajadora social. Si hubo incidencia, acá dice incidencia, no. Igual emite su informe social, hace su visita y todo eso, previo a ello ya lo hizo. Y si hubo incidencia de inmediato, comunica. Incidencia quiere decir si ha habido un nuevo hecho de violencia, que la víctima sigue en situación de riesgo, ¿no? En situación de riesgo severo, incluso, digamos. No, estuvo a riesgo moderado, pero se incrementó a riesgo severo. Entonces, de inmediato se comunica mediante el informe social al área legal para que inicie una ampliación, ¿no? O sume, digamos así, un hecho más, ¿no? De violencia y lo haga presente al juzgado de familia, ¿no? Al juzgado de familia para que tome ya una medida. Por ejemplo, si esta víctima tuvo una medida de protección en el cual el riesgo era moderado y no determinó la salida del agresor de la casa, entonces, y siguen habiendo nuevos hechos, el área legal solicita el retiro inmediato del agresor.
¿ya? Y el cual tiene que hacer el seguimiento, el área legal, hasta que el, el juez de familia determine el retiro del agresor, ¿no? Porque está en peligro la vida y la salud de la víctima, ¿no? En este caso la mujer. Luego, eh, tenemos acá bueno, las acciones que ya les mencioné ya, ¿no? Que es la gestión social, ay Dios mío, perdón, que es la gestión social y la, la evaluación de redes. Tenemos también el informe social, que ya lo mencioné, el informe psicológico, que es netamente del área de psicología quien lo elabora, determinando su grado de afectación emocional que ha tenido la víctima, el acompañamiento psicojurídico que realiza el profesional de psicología, que esto lo realiza de la mano con el área legal, porque durante el proceso la víctima, cuando tiene que ir a una audiencia, se pone nerviosa, no puede expresar en el momento en que el juez le pregunta. Entonces ella, previo a ello, ya le va informando, le va sensibilizando, le brinda la contención que necesita, ¿no? Para que pueda de una manera tranquila exponer cómo sucedieron los hechos de violencia, ¿no? Eso se llama el acompañamiento psicojurídico. Luego tenemos la entrevista, ¿no? La entrevista motivacional, que lo realiza en primera instancia el área de psicología. Es una entrevista que es básicamente para motivarla, como su nombre dice, motivar a la persona que continúe en el proceso, que sea consciente digamos así, entre comillas, consciente de la situación de violencia en la que ha estado inmersa, ¿no? La víctima. Y por último tenemos el patrocinio legal, que es realizado netamente por el abogado, ¿no? Y que su intervención culmina ya cuando el caso ha sido sentenciado por el juez, sentenciado y ejecutado. Ahí termina la intervención del abogado y del CEN, como, ¿no? Ahí ya, digamos, se cierra ficha. Por ahora, en el CEN donde yo laboro, bueno, CEN Comisaría, que es en San Juan del Lurigancho, solamente, bueno, hay 5 comisarías que están implementados, ¿no? El CEN, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Y por ahora no ha habido uno más que otro, 2 casos que se han cerrado, ¿no? La ficha, caso cerrado, ¿no? Entonces, eso es básicamente la labor que se desarrolla en lo que es en el CEN Comisaría. Bien, y bueno, acá he puesto una frase que me gustó para terminar ya, dice: una mujer que no tenga control sobre su cuerpo no puede ser una mujer libre, ¿no? Entonces, no podemos dar el siguiente paso si no podemos gestionar sobre nuestro cuerpo, ¿no? Físicamente, para poder realizar otras acciones. Esto lo dijo Margaret Sanger, una activista, enfermera estadounidense del siglo pasado, comprometida también con el tema de la mujer, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Realmente muy interesante la exposición. Acá en el chat he puesto un enlace. Ese es el nuevo protocolo, ¿verdad? A ver, un ratito. En el chat. Ajá. Ya. Sí, es el que está aprobado, la resolución número 100/2021. Ya, resolución número 100, vamos a buscar. Ajá, resolución ministerial número 100/2021 de este año. Está bien. Bueno, entonces, Tatiana, sé que tú nos has dado un poco de tiempo. Sí. Solamente una pregunta, Tatiana. Sí. ¿Esta modificación ha traído algún cambio en el proceso de intervención del trabajador social? Porque oí que habían, creo que estaban, y en el momento que tú mencionaste esto de los factores de riesgo, que ahora lo hace el psicólogo. Antes, hasta donde tenía entendido, lo hacía el trabajador social.
o cuál ha sido el cambio. Escuché que los colegas de la CEN estaban diciendo que con estos cambios que se habían dado en los nuevos protocolos, el trabajador social había sido excluido o se les había quitado algunas funciones. ¿Cómo es algo al respecto? No sé si tienes conocimiento de eso. Sí, el nuevo protocolo ha hecho un antes y un después, ¿no? Si bien es cierto, hasta el año pasado, no, hasta junio de este año, nosotros como trabajadores sociales evaluábamos el nivel de riesgo, ¿no? Directamente, en el primer nivel de atención. Hacíamos una evaluación de primer de riesgo, consistía pues en determinar los factores de riesgo, factores protectores que tenía la víctima. Pero en el nuevo protocolo ya esa función lo hace el abogado. Perdón, el área de psicología, en primera instancia, ¿no? El área de psicología ya sí o sí lo hace, es una función más que le han asignado al área de psicología. Ahora nosotras tenemos más intervención, más acción en lo que es en el segundo nivel de atención, como lo he mencionado. Ya vemos la evolución del riesgo, ¿no? Una vez que el área de psicología determinó el nivel de riesgo, ya sea leve, severo, moderado, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores sociales ya hacemos el seguimiento a través de la visita domiciliaria para tener información si el riesgo continúa o ha disminuido, si ha habido incidencia o no. ¿No? Desde tu punto de vista, ¿a qué responde este cambio? Realmente no estamos, digamos, no tenemos el perfil como para hacer esa evaluación de riesgo. ¿Cuál es el factor o a qué responde este cambio, por un lado? Y por otro lado, ¿tú crees que eso recorta nuestras funciones, recorta, digamos, el hecho de que se contraten más trabajadores sociales? ¿O en qué afecta esta situación desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que lo recorta, digamos que sí un poco, porque en el primer nivel de atención y ahora como han habido en este estado de emergencia muchos casos, necesidad de medidas de protección inmediata ante los casos de violencia y no ha habido, digamos, por el parte del CEN, en lo que respecta a los trabajadores sociales, no porque no en su mayoría, sino no han podido exponerse porque es realizar visitas y todo lo demás. Entonces, han habido modificatorias en el PJ que ya no es necesario ni siquiera del informe psicológico o social para que el abogado, ¿no? Solicite medidas de protección para la víctima, ¿no? Pero ya con este protocolo ya no es necesario el informe social que determine la evaluación de riesgo, solamente con el informe psicológico, nomás el abogado solicita las medidas de protección. Y el informe psicológico ya pasa ya para el segundo nivel de atención como medida de seguimiento, ¿no? Seguimiento a la víctima en respecto si los hechos de violencia continúan o no. Más que nada, el segundo nivel de atención está orientada a trabajar con familias, con las redes, ya sea familiares, redes sociales, ¿no? La red social en la que está el entorno cercano a la víctima y gestión, ¿no? Gestión social, más que nada gestión, seguimiento. Ya no tiene mucha participación, digamos, en el primer nivel de atención, salvo si el abogado requiere y diga, no, yo también necesito informe, ¿no? social para solicitar medidas de protección, ¿no? Ahí lo elabora la trabajadora social. Pero si no lo requieren, ya no, entonces pasa al segundo nivel de atención. Y esto sí implica, pues, ¿cómo se llama? Que sí o sí la trabajadora tiene que estar a campo, ¿no? Prácticamente todo, hacer seguimiento de sus casos, más que nada en los que son de riesgos severos y moderados, ¿no? Hacer las visitas, o sea, estar ahí, ¿no? Gestionar con diversas instituciones, que todo esto contribuya a la protección y recuperación de la víctima.
en ese sentido. Preguntan también si es que hay abastecimiento de profesionales en los centros de emergencia mujer. Esa es una gran debilidad también porque no hay trabajadoras sociales, más que nada en los que son limas periféricas, ¿no? Te estoy hablando pues de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, de Caraballo, esas zonas de difícil acceso son bastante movidas, ¿no? Bastante, hay mucha delincuencia, ¿no? Muchos problemas sociales, ¿no? Ahí casi no cubren los profesionales, cosa que diferente la realidad en lo que es Lima Cercado, ¿no? Llámese Lima Metropolitana, San Borja, San Isidro, donde hay CENS, San Miguel, Magdalena, ahí es distinto, ahí sí, pero en lo que son Limas periferias no hay muchos profesionales que hayan obtenido una plaza, ¿no? Y en provincia ni que se diga porque en provincia tampoco. Es por ello que también ha habido, pensando en ello, también ha habido una modificatoria, creo yo, ¿no? En mi punto de vista, en el protocolo, porque las actividades, como los mencioné, en primera instancia lo realiza servicio, ¿no? El área que nos compete, por ejemplo, gestión social, servicio social, pero si no hay, lo hace la psicóloga, o en su defecto el abogado, así está. Uh-huh. Entonces, al no haber, eso de alguna manera dificultaba y ahora simplemente lo han retirado y bueno, que lo haga el psicólogo, ¿no? Podría ser una explicación, como tú dices. Podría ser, claro, aunque el programa eso no te lo hice directamente, ¿no? Pero, digamos, ahí está Y implícito. claro, creo que eso es una brecha que nos debe hacer pensar, ¿no? Nos debe hacer reflexionar qué está pasando como profesionales, que en lugar de ganar espacios vamos perdiendo espacios y tampoco hay una respuesta contundente, ¿no? Por ahí vi alguno que otro pronunciamiento, pero quedó en eso, en nada, en un escrito que no tuvo mayor difusión, no, tampoco pues se sabía mucho. Ahora porque tú nos explicas, por ejemplo, yo entiendo ya mejor cuál es el problema, dónde es que se ha disminuido estas funciones. Recuerdo el año pasado haber revisado el protocolo y sí, la evaluación de riesgo estaba destinada para que lo haga el trabajador social. Recuerdo que se tenía que ver también el entorno social, no solo familiar, ¿no? Sino el entorno comunitario, ¿no? Donde vive, ¿no? La zona donde Claro, vive la persona. así es. Y claro, nosotros tenemos esa mirada, ¿no? Más ecológica, a ver, no solamente el individuo, la familia, sino también el entorno, etcétera. Yo creo que no es un tema de perfil, el perfil lo tenemos. Puede ser, no sé, tal vez como tú dices, la deficiencia en recursos humanos puede ser un factor, pero también creo que falta más presencia, ¿no? Incluso como colectivo profesional, esto no ha pasado a mayores, ¿no? En cambio, el colectivo de psicólogos, de enfermeros, son fuertes en eso, ¿no? En buscar espacios, y no solo buscarlos, sino mantener sus espacios, mientras que en trabajo social vamos perdiendo progresivamente campo y no hay una respuesta, ¿no? Creo que eso también, ¿no? Nos debe hacer reflexionar, ¿no? Interesante tu caso. Sí, sí, Isabel, lo que tú mencionas es cierto. Ahora en este nuevo protocolo tiene mayor protagonismo, digamos así, la trabajadora social en el segundo nivel de atención. Anteriormente era en el primer nivel de atención, que es la evaluación de riesgo, como lo dije anteriormente, ¿no? Pero ahora es más netamente gestiones, ver la evolución del riesgo, la visita. O sea, en este segundo nivel de atención, la trabajadora social sale prácticamente, digamos, todos los días a las visitas, las visitas, las visitas, las visitas. No puede emitir ningún informe social, obviamente, si no hay una visita domiciliaria, ¿no? Cosa que antes lo hacía solamente a través de la entrevista, ¿no? Con la persona usuaria. Ahora no. Ahora necesariamente sí o sí tiene que salir a hacer su visita. Entonces, las realidades son diferentes. Si bien es cierto, se dice que se trabaja con un enfoque territorial, ¿no? En el protocolo, pero ese protocolo es normado a nivel nacional. Y en Lima nomás tenemos realidades totalmente diferentes en lo que respecta a Lima periferias, ¿no? Entonces, Lima periferias, las zonas altas son de difícil acceso y muchas veces se expone la trabajadora social a acudir a esas zonas, ¿no? En las cuales no te brindan ninguna seguridad, porque, ojo, ten en cuenta que la trabajadora social va a ver
va a hacer la visita, va a identificar, va a recopilar datos a una familia disfuncional y muchas veces ahí está el agresor y te expones. Ahora, si bien es cierto el programa te dice, pero coordina, ¿no? Articula, ya sea con el dirigente de la zona o la comisaría, que te lleve el patrullero. Sin exagerar, te digo que ni el policía quiere subir a esa zona, no va, se queda en la parte baja, no quiere subir a los cerros. Y nosotras, trabajadoras sociales, tampoco somos mujeres invisibles o profesionales invisibles, que nada nos va a pasar, ¿no? Entonces, por ese lado también hay muchas trabajadoras sociales que están descontentas porque se exponen, las exponen y ni siquiera tienen un seguro complementario de trabajo de riesgo, no tienen absolutamente nada. Entonces, En eso es otras lo que pasa. instituciones, la movilidad los lleva, Exacto. ¿no? Recuerdo haber salido y regresado con movilidad en algunas instituciones. En otras instituciones, ve como puedes. Así Entonces, es. tampoco es la idea, ¿no? Yo creo que también es cierto, el tema de la seguridad es importante y Es que tanto ahí importantísimo. también se debería tener esa presencia, ¿no? De que pues, vamos a cumplir, Ajá. pero como tú dices, pues es un trabajo de riesgo también, ¿no? Sí, es un Entonces, trabajo. esto es importantísimo, lo que nos ha presentado en las últimas láminas. Vamos a retomarlo en las siguientes clases, donde vamos a hablar sobre el informe, la visita domiciliaria, la entrevista, técnica por técnica, vamos a empezar a analizarla, ¿no? Las técnicas con sus instrumentos. Pero ya Tatiana nos ha dado esa contextualización en el marco de qué lo aplica. ¿Sí? Estamos hablando de una intervención individual familiar, recuerden, y también hacen comunitario en el nivel de promoción, como ella nos ha dicho. Muy bien, entonces, bueno, gracias Tatiana una vez más por Gracias, informarnos. Isabel, por la invitación nuevamente y bueno, estamos ahí para cualquier consulta, ¿no? Me puedes escribir, no hay problema. Muchísimas Gracias. gracias Tatiana.